Señores, continuamos con más del desarrollo del espacio, el rumbo de la mañana, cuando son las 8:10 de la mañana. Y vamos a continuar con el bloque de comentarios. Y es el turno, ¿verdad?, del profesor Víctor Villanueva. Bien, a lo largo de la semana se ha creado una especie de atmósfera en todo lo que tiene que ver con el desempeño y la evolución de la economía de la República Dominicana, y esto obviamente que genera un punto de atención y que ya hay inclusive tensión sobre el desempeño de nuestra macroeconomía a propósito de muchas variantes que se han colocado en el escenario dentro de las políticas que ha establecido el gobierno de la República Dominicana para enfrentar los efectos de la crisis económica y social que se ha derivado en todos los países del planeta en función a la reactivación económica tras la activación de la economía tras la pandemia como tal. Aquí, al igual que todos los países del mundo, nosotros empezamos a tomar, el gobierno tomó medidas anticíclicas y medidas monetarias de restricción del circulante una vez se aperturó la economía, y que esto todos los bancos centrales, o prácticamente más de 180 bancos centrales del mundo, adoptaron esa medida como política de Estado de constringir el circulante de la moneda para evitar que fuera a buscar mayores servicios o compras y transacciones, y así no haber generado un pico inflacionario desbordante, descontrolado, y así mitigar el efecto a lo largo del tiempo de esa reactivación de la economía. Todos entendemos eso, todos sabemos eso, y todos hemos dado hemos dado digamos, en la satisfacción, en el reconocimiento que el gobierno dominicano hizo en esos momentos las principales, no todas, medidas que se debieron haber tomado en función a esto. El gobierno dominicano empieza a dividirse en términos de cómo otros países han enfrentado los efectos de esta situación, cuando dejó de lado las medidas correctas para haber atendido los efectos de la crisis económica en los sectores productivos, en sectores productivos específicos, y en el impacto social, sobre todo lo que significa la calidad, la capacidad del poder adquisitivo del individuo. Es decir, la protección salarial, que dentro de muchos efectos, muchos países lo que atinaron fue a mitigar el efecto de la inflación con medidas sociales, con medidas de reforzamiento del salario, con el control de precios, y también tomando medidas en cuanto a los insumos importados, y sobre todo inyectando directamente recursos en los sectores productivos, sean agrícolas, sean industriales, para haber mantenido un ambiente de control del efecto inflacionario más allá de las políticas monetarias, que fue lo único que hizo el gobierno en República Dominicana. Pero en la evolución de los tiempos, en atención a la crisis económica, se vislumbraban desde el año pasado que este año el efecto recesión iba a ser y está siendo la gran amenaza para las distintas economías, y esto entonces supone otro desafío adicional en términos macroeconómicos para que los gobiernos entonces hayan tomado medidas de cara a evitar una recesión. Primero, una recesión económica a escala planetaria, y segundo, tomando medidas de manera individual según el peso de cada uno de nuestras economías. Pero ahí, justamente en esa plataforma, en ese contexto, el gobierno dominicano ha estado un tanto difuso, generando confusiones, generando el llamamiento de atención de muchos sectores, tanto de inversiones extranjeras como el caso del Bank of America, que desde hace unos 2 meses ya ha establecido un conjunto de planteamientos
que generan preocupación en cuanto al desempeño de la economía dominicana por los indicadores de recesión que ya está tomando curso en el desempeño de nuestra economía. Pero también el Fondo Monetario Internacional, que reduce las proyecciones de crecimiento, que en décadas nosotros no hemos visto como un primer trimestre del año, como acaba de acontecer en este año 2023, no hemos tenido un primer trimestre con un crecimiento pírrico de 1.2%. Y que ya todo está vislumbrándose en que en el cierre del segundo trimestre, es decir, los primeros 2 trimestres de este año, se está proyectando que, y al igual que el primer trimestre, este segundo trimestre del año tendrá un crecimiento muy cercano o por debajo al 1%. Eso es altamente preocupante. Cuando usted evalúa los sectores principales de la economía, los motores de la economía dominicana, ya desde el primer trimestre de este año están dando indicadores negativos. Industria, comercio, todos esos sectores están reflejando crecimiento en negativo y están ahí documentados a cifras oficiales del Banco Central. Por eso, el llamamiento que está haciendo el Banco Central el día de hoy, al Fondo Monetario el día de hoy ante el Banco Central de la República Dominicana, de que cuide la macroeconomía. ¿Por qué el Fondo Monetario hace ese llamamiento? Bueno, cuando usted ve el comportamiento del manejo macroeconómico de la política monetaria de la República Dominicana, aunque no es una economía formalmente dolarizada, siempre ha estado supeditada al desempeño de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y eso es así porque más del 80 y tanto % de nuestra deuda externa está colocada en bolsa de valores en los Estados Unidos, que fue un tipo de deuda externa que tanto al gobierno anterior de Danilo Medina como el del presente gobierno de Luis Abinader, ambos se decantaron por utilizar deuda externa vía bonos soberanos, porque a diferencia de esa deuda que viene de mercados de valores, de bonos colocados en mercados de valores, a diferencia de la deuda que se asumen por organismos como Banco Mundial, Fondo Monetario, que se denominan deudas multilaterales, ahí usted tiene que cumplir, primero decir para qué el préstamo, segundo cómo ejecutarlo e informar cómo se ejecutó. Y tanto el gobierno anterior como el actual gobierno han dado de lado a lo que es asumir compromisos con deudas multilaterales en términos de prioridades y siempre se han decantado por la deuda de los mercados de valores porque el dinero llega al gobierno tras pasar el trámite en el Congreso Nacional y se ejecuta sin explicarle a nadie. Tanto Danilo como Luis han tomado todo este vendaval de préstamos sin tener que dar a nivel de especulación de bolsa de valores, sin tener que explicarle a nadie. Entonces, cuando usted toma esos indicadores y ve el comportamiento de la política monetaria de la República Dominicana frente a la Reserva Federal de los Estados Unidos, vamos a ver que siempre hemos estado alineados en que si la Reserva Federal sube monto o baja monto, República Dominicana sube o baja monto. Si ellos suben, nosotros subimos. Si ellos bajan, nosotros bajamos. Si ellos estabilizan, nosotros lo mantenemos estable. Ese ha sido el comportamiento macroeconómico en los últimos por lo menos 25 años del gobierno dominicano, de los gobiernos que hemos tenido en ese tramo de tiempo frente a las políticas monetarias que ha establecido la Reserva Federal. Pero resulta que aunque todos estamos languidecientes por la restricción del circulante, obviamente que el gobierno lo que hizo fue ahora mismo bajar las tasas de interés, que tiene un efecto inflacionario inmediato de descontrol, cuando la Reserva Federal la ha mantenido y ya proyecta, según el propio jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Powell, que ha dicho que el Estados Unidos aumentará para el próximo trimestre
la tasa monetaria para controlar la inflación, que ya está por encima de un 2%. Entonces, cuando usted ve que generamos ese punto de inflexión en el manejo de nuestra macroeconomía, está claro que el gobierno tiene una agenda ya electoral con el manejo de la economía dominicana. Porque no hay otra explicación que, dado al hartazgo social que se evidencian en distintas tendencias de encuesta, aún en la del gobierno, no hay otra explicación para que el gobierno haya hecho semejante medida. Por lo menos debió haber mantenido la tasa y a la vez haber generado entonces una liberación del encaje legal para actividades específicas de la economía que pudieron haberlo hecho así. Pero cuando saca el dinero a las calles, 94,000 millones de pesos, entonces se quedaron con ellos 3 grandes empresas que lo que hicieron fue cambiar sus préstamos al 16%, tomaron la tasa nueva del Banco Central de un 4% y cambiaron deuda de un 14, de un 15, de un 16 a deuda por un 4, 8 y 9%. Entonces, usted me dice que si 3 empresas se llevaron 60,000 de 94,000 y que como el efecto en la economía entonces al final fue cero de esa inyección para el circulante, entonces hubo que sacar una nueva emisión de 25,000 millones de pesos adicionales para que se viera algo en la economía. Ya eso te está diciendo, ya eso nos está diciendo que está primando una visión electoral del manejo de nuestra macroeconomía, algo que desde los gobiernos de Hipólito nadie se había atrevido. Y eso es peligroso, eso es delicado, porque como por ejemplo en el sector construcción, que ha decrecido en un menos 2 puntos por ciento, tú tienes ahí el grave problema que ya con el bajo nivel e incapacidad de adquisitiva de nuestro salario, nadie está pudiendo acceder, muy pocos están pudiendo acceder a lo que es el costo de una hipoteca. Y muchos inclusive hasta en el costo de un alquiler. Y esos indicadores, lamentablemente, por como veo que están llevando las cosas, tendremos que esperar. No quiero especular en esa asignatura, pero entiendo claramente que si el afán es electoral para el manejo de la economía, al igual con lo que ha pasado con otros servicios públicos, aunque digan que han invertido 50,000 millones de pesos en servicios públicos, lo cual es otra quimera, porque usted compara 50,000 con 1.4 billones de pesos del presupuesto, presidente, usted no ha invertido ni el 1% de ese dinero en los servicios de la sociedad. Por lo tanto, como están tan distorsionados y no entienden y deja mucho que desear de un presidente que dice que estudió economía, yo creo que si seguimos ese camino, el derrotero económico que va a venir en este país, eso no se lo depinta nadie a este gobierno. Y es lamentable que terminen con el principal malestar que todos los sectores de la sociedad dominicana ya entendían como un problema de que la claque del PRM nos gobernara.